Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Qué pretendes cuando usted lee la Biblia? ¿Solo obtener conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que tú sabes y para tener argumento para discutir? ¿O realmente quieres respetar su verdad y aplicar su verdad a ti mismo? Mientras leas la Biblia, háblate a ti mismo y dile a tu alma: esto es para mí. Permite que las Escrituras te examinen. Aplica la palabra de Dios a tu vida. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. Mientras más conoces de la Biblia, más peligro corre si no te la aplicas a ti mismo. Antes de aplicar la Biblia a otro, debemos empezar con nosotros mismos. Vamos todos, por favor, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los seres humanos somos reflexiones de la gloria de Dios. Todo nuestro ser refleja la imagen de Dios. El saber que fuimos creados a semejanza de Dios y por lo tanto poseemos muchas de sus características nos proporcionan una base sólida para nuestra autoestima. Nuestro valor no se basa en posesiones, logros, atractivo físico o reconocimiento público. En cambio, se fundamenta en el hecho de haber sido creado a semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen. Ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que el otro. Desde el principio vemos que la Biblia pone como igualdad tanto el uno como el otro en el pináculo de la creación de Dios. Ninguno de los sexos es exaltado o despreciado. La raza humana siempre estará diferenciado por dos sexos y complementario. Es un orden perpetuo, no es un accidente, sino el buen diseño de Dios. La importancia de esto no radica simplemente que se necesita dos sexos para la procreación. Es que lo que está en juego aquí es el evangelio. Pablo dice en Efesios capítulo 5, 30 al 32: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. El propósito de Dios al crear el matrimonio era mostrar una parábola viviente entre la unión diferenciada y complementaria de Cristo y la iglesia. Cualquier disyuntiva para abolir toda distinción entre el hombre y la mujer es una iniciativa para derribar los cimientos de la redención misma. Hermanos, amigos, esto es un ataque contra el evangelio de Dios, contra el diseño de Dios. Y esa es la distinción que pretenden abolir la feminista. El feminismo secular está acabando con el mundo, con la sociedad y con la iglesia. El feminismo secular no es un problema que está solamente allá afuera, también está dentro de la iglesia. Una ex militante del movimiento feminista dice: el feminismo es un movimiento social que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer
y la subversión de los roles masculino y femenino. Una ex militante del movimiento dice que el feminismo es un movimiento social que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer y la subversión de los roles masculinos y femeninos. Hermanos, yo espero mostrarle en este día que el feminismo es un problema mucho más serio que mucha gente parece pensar, aún dentro de la iglesia. Yo debo aclarar que simpatizamos con las mujeres feministas cuando levantan su voz en contra del machismo, que rebaja la dignidad de la mujer de cualquier manera, o hace de la mujer un objeto que pueden usar a su conveniencia, o del que pueden abusar de ella. El machismo es un mal social de la peor clase, porque distorsiona por completo el papel que Dios le dio al hombre en cuanto a la mujer para amarla y protegerla. Como bien dice, el feminismo identifica problemas reales que demandan respuestas reales. Pero esas respuestas no se encuentran en el feminismo, sino en un regreso al diseño original de Dios revelado en su palabra. Pretendiendo corregir un mal, las feministas han creado otro peor, mucho peor. El medio ha sido más dañino que la enfermedad. Ahora bien, ¿cómo surge el feminismo? ¿Cuáles son sus postulados? Traten de entender lo que esas mujeres tratan de meterle a las mujeres, comenzando por las niñas y los adolescentes. El feminismo no es un fenómeno nuevo. Judith Sargent-Mudar publica La igualdad de los sexos. Otra mujer del movimiento feminista publica una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. A partir de ese momento aparecen algunas imágenes negativas sobre el matrimonio, pero que no tuvieron gran incidencia en ese entonces. Pero eso cambió a partir de 1848. Ese es el año cuando el alemán Karl Marx publica, donde él plantea la destrucción de la unidad familiar como la única salida para poder avanzar en la lucha de clase hacia una sociedad más justa e equitativa. Karl Marx coloca el matrimonio dentro del marco general de las luchas de clase, donde el hombre es el opresor y la mujer es la oprimida. Un problema que no se puede solucionar sin la destrucción de la familia tradicional, es decir, la familia monogámica, hombre y mujer, y la familia cristiana. Hay muchos autores que han escrito que el cristianismo es el encargado de destruir las relaciones poligámicas. El feminismo y la izquierda van de la mano, porque una ideología impacta a la otra. El feminismo, con las ideas heredadas del comunismo, el socialismo, se va a ir radicalizando cada vez más mientras pasan los años. El socialismo tiene la idea de quitarle los hijos a los padres y dejar que el Estado eduque a los hijos. Y la razón es sencilla. Si el Estado no se encarga de los niños, la mujer no se puede desarrollar plenamente. Y seguiría la mujer subyugada al esquema machista implantado por nuestra sociedad. Estamos hablando de 1960. En 1960 se escribió la mística femenina que ataca el mal sin nombre. La mujer
viene padeciendo un aburrimiento enorme al estar mucho tiempo dedicada a la maternidad. La vida familiar, la mujer por la maternidad no puede dedicarse a su potencial como ser humano. Eso es lo que dice este movimiento feminista. Ataca a la familia. La maternidad ataca la distinción del hombre y la mujer. Ataca la moral cristiana. Otro libro de este movimiento feminista dice que se requiere de una revolución entre las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Promueve el odio a los hombres. Una feminista escribió: toda mujer debe ver a su hijo varón como un abusador en potencia. El odio a los hombres es un sentimiento honorable, dicen este movimiento de feminismo. Es por eso que muchas feministas plantean el lesbianismo como liberación del patriarcado. Ahora, voy a hacer una aclaración y presta atención. No todas las mujeres que se identifican como feministas, no todas odian a los hombres y no todas son lesbianas. La parte más triste de esto es que muchas jóvenes que se identifican con este movimiento han leído casi nada sobre las mujeres feministas, dicen. Pocos han leído libros que hablan del feminismo. Cuando una jovencita escucha hablar de mujeres que son golpeadas o abusadas, cosas que son reales, ninguna mujer debe de ser abusada de ninguna manera. Cuando se le vende este problema real como solución, tú ves a las mujeres protestando por esas ideologías. El feminismo toma problemas reales, la violencia contra la mujer, hombres abusadores, y los conecta con problemas irreales. Todos los hombres son abusadores en potencia. El matrimonio atenta contra la libertad de la mujer. Ser ama de casa es una desgracia. Eso es lo que dicen el movimiento feminista. Para entonces repetir y repetir sus soluciones hasta el cansancio. Mis hermanos, visita. ¿Cómo pretenden las feministas hacer avanzar su agenda? No tengo mucho tiempo para explicar ampliamente, pero diré algunas cosas. Primero, separar a los niños de los padres. La escolaridad se ha hecho más temprana. Se está separando rápidamente a los niños de los padres para poderla adoctrinar. Por eso es que quieren cambiar el currículo escolar, porque quieren idealizar con la ideología de género el currículo escolar. Quieren inculcarle esa idea cuando sus mentes están frescas, a través de la repetición de los postulados feministas y a través del uso del lenguaje. La misma ideología que ha usado la izquierda desde siempre. A través del uso del lenguaje nos están manipulando porque están redefiniendo los términos. Una pregunta: ¿cómo los niños aprenden a hablar? ¿Enseñándole gramática? ¿Ustedes creen que una mamá que su hijo de 1 año está gritando por leche y le dice, te voy a buscar el biberón, ella no tiene que darle una clase de gramática al niño? Cada vez que el niño llora, ella le dice, no te preocupes, mi amor, que te voy a buscar el biberón. El biberón tiene la leche. Él aprende, ese niño, que de eso, del biberón, es de donde viene la leche. Bueno, mis hermanos, eso es lo que exactamente están haciendo las feministas. Repiten y repiten las mismas mentiras hasta que te las creas. Y de hecho, mis hermanos, hermanas, visita, yo no conozco a la gran mayoría aquí, pero yo quiero que tú te preguntes,
que a pesar de que tú eres cristiana, miembro de una iglesia, y escucha predicar la palabra, si no es verdad que a través de todas las redes sociales, a través de los medios de comunicación, tú no estás siendo bombardeada, todo lo que pasa alrededor, tú no estás siendo convencida de alguna de estas cosas. Por ejemplo, la mujer tiene que ser independiente, no puede estar dependiendo de ningún hombre, porque es opresión del patriarcado. Se cuenta algo que pasó una vez. Una mujer está sentada en un restaurante y se le acerca un chico y le dice: ¿tú estás sola? Y ella le dice al chico: estoy sola porque quiero, porque yo no dependo de ningún hombre para que me pague la cena. A mí nadie me tiene que pagar la cena. Y le da todo un discurso. Y al final le dice el hombre: gracias, yo solo quería la otra silla. Hay una realidad detrás de esto. Yo no necesito de un hombre. A través de todas las películas, a través de la televisión, de las redes sociales, de los medios de comunicación, están enseñando esto mismo. Cómo responder de una forma apropiada a los postulados del movimiento feminista, sobre todo en la acusación que levantan del hombre y la mujer, tal como lo definen las Escrituras. Si vamos al Génesis, capítulo 1 de nuevo, 26 al 28, vemos que la Biblia enseña claramente que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Tanto el hombre como la mujer comparten la misma dignidad, el mismo valor, la misma humanidad. Mis hermanos, hermanas, en ninguna parte de las Escrituras se presenta al hombre como un ser superior, ni en inteligencia, ni en espiritualidad. Hombres, machos, maridos, en ninguna parte de las Escrituras se le manda al hombre a someter a su mujer. Al hombre se le manda en Efesios capítulo 5, 32, amarla. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Es a la mujer que se le da la orden divina de someterse. Es un acto voluntario de un ser digno que se está sometiendo a la autoridad del hombre, porque Dios se lo mandó. Así que, maridos, ustedes no tienen que someter a sus esposas. Ese no es su trabajo. Tu función es amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 3 versículo 22, con respecto a la salvación y al estatus del creyente en el reino de Dios: no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo aquí dice: todos tenemos el mismo estatus legal, porque todos hemos sido justificados en la presencia de Dios por el mismo Cristo. Pero Dios creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer, dos sexos diferenciados que se complementan entre sí. Noten, hermanos, que se destaca la única marca de identidad que se destaca en el texto bíblico para diferenciar al uno del otro: varón y hembra los creó. Ahí no se habla de su estatura, ahí no se habla de su inteligencia, ahí no se habla de sus dones, se habla de sexo, varón y hembra. Tratar de definir a los seres humanos tal cual que usted se le antoje es una distorsión de la redención misma.
Es una distorsión de la palabra de Dios que produce un serio problema de identidad. La realidad de Dios existe independientemente de nuestra distorsión humana de la realidad. El patrón de Dios existe aún si no hubiera existido ningún hombre o mujer sobre la faz de la tierra que alguna vez reconozca y viva de acuerdo a él. Más aún, Dios no nos dejó a expensas de nuestra propia ceguera para buscar a tinta la respuesta de nuestra existencia. Él se va revelando a sí mismo, y es tan sencillo esto aquí. La verdadera verdad de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que contradiga a este libro, a las escrituras, a la palabra de Dios, es mentira. Así de simple. Todo lo que contradiga este libro es mentira. Así de simple. Y en esta revelación, Dios nos dice quién es Él. Dios nos dice lo que el mundo es. Dios nos dice quiénes somos nosotros. Lo que pensamos de Dios no cambia un ápice de lo que es realmente Dios. Tú eres lo que eres, varón y hembra. Los creó. En segundo lugar, los argumentos feministas proveen para probar su tesis del patriarcado, la opresión del hombre contra la mujer. No prueban absolutamente nada en cuanto a la verdadera esencia de la mujer y el papel que ha de desempeñar en el hogar. Yo no tengo mucho tiempo para ver cada detalle de la feminista y argumento, pero casi todos giran en torno a la anatomía de la mujer y la anatomía del hombre. Por ejemplo, algunas feministas dicen que los hombres han sobredimensionado la maternidad solo sobre el hecho de que las mujeres son las únicas que pueden procrear y amamantar. Pero todo esto para poder tener control sobre ella. Estamos pensando en la anatomía para subyugar a la mujer. Otras dicen del grupo feminista que debido a que los hombres son más fuertes, que es normal, los hombres han utilizado la fortaleza física como una arma para intimidar a la mujer y mantenerla bajo presión. Pero mis hermanos, el hecho de que muchos hombres bajo pecado, bajo maldad, maltraten a sus mujeres, no elimina la realidad de que existe diferencia anatómica entre el uno y el otro, y que Dios estableció esa diferencia como un propósito. Es como el caso de los niños. Los niños son los seres vivos que dependen de más tiempo de sus padres. Una yegua pare un potrillo, y ese potrillo, de que comienza a caminar, se hace independiente. Pero la verdad es que los hijos dependen mucho tiempo de los padres. Dios lo hizo así. Ahora bien, ¿existen adultos que toman ventaja de esa dependencia para abusar de niños? Sí, tristemente sí. Pero eso no elimina el hecho de la dependencia de los hijos, de los padres. Al orientar que los niños no deben ser dependientes de los padres, y eso es lo que está pasando hoy en día. Un niño de 4 o 5 años dice que quiere cambiar de sexo. En algunos países el padre no se puede meter en esa decisión. Los niños, dicen ellos, no deben de someter a su padre porque se debe a la dependencia del niño. Es a partir de una realidad para llegar a conclusiones que no se derivan de esa realidad. Los niños dependen de sus padres y deben someterse a la autoridad de sus padres,
porque ese es el diseño de Dios. El hombre tiene una necesidad. El hombre tiene una necesidad, pero no es la necesidad que crea Dios. Es Dios quien nos crea con esa necesidad. De la misma manera de que existan diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer, es parte del diseño de Dios, que nos creó varón y hembra con un propósito. En tercer lugar, el feminismo plantea una estructura social que termina destruyendo la sociedad misma, termina destruyendo los hogares. Imagínense un mundo poblado solamente de feministas. ¿Qué pasaría, mis hermanos? Hay algunas personas que dicen que eso es el feminismo radical. No existe el feminismo radical y el no radical. El feminismo es radical. Es como decir, el aborto, hay un aborto radical y otro que no lo es. Todos los abortos son radicales. Todos los asesinatos son radicales. Todo feminismo es radical. Las enseñanzas del feminismo tienen implicaciones muy serias en cuanto a la familia, en cuanto al orden de la sociedad en general. Y en vez de liberar a la mujer, no solo han desviado la naturaleza de la verdadera feminidad, sino que también han metido a la mujer a una tremenda presión. Yo recuerdo una publicación de una mujer que decía: a mí me vendieron la idea que si yo salgo a la calle a trabajar y me hago profesional y dejaba de ser ama de casa, iba a ser liberada, pero ahora estoy más oprimida porque ahora tengo más trabajo. Nos han engañado. Termina la cita de la mujer. La mujer hoy en día se ven atrapada entre su vocación como esposa y madre y las demandas de una sociedad que solo le asigna valor en función de su utilidad laboral. El feminismo no liberó a la mujer, pero la han hecho esclava de sus propias ambiciones. Dividida entre su orgullo y su naturaleza, están más cerca de la enfermedad que del apoderamiento. Y eso lo dice una mujer que fue una de las principales feministas de Brasil y salió de ese movimiento porque no aguantó. Yo no estoy diciendo que las mujeres no tienen la capacidad de hacer muchas cosas aparte del hogar. La mujer de Proverbio capítulo 31 es una mujer capaz. Algunas personas tienen la idea de que la mujer que está descrita en la Biblia es retraída, servir y completamente casera. No es así. La mujer de Proverbio 31 es una excelente esposa y madre. Es además fabricante, importadora, administradora, corredora de bienes raíces, granjera, costurera, tapicera y comerciante. Sin embargo, su fortaleza no proviene de sus sorprendentes logros. Son el resultado de que esa mujer teme a Dios, ya que en nuestra sociedad la apariencia física cuenta demasiado. Puede sorprendernos que eso nunca se mencione en esto. Su atractivo proviene totalmente de su carácter. Lo que estoy diciendo aquí es: la valía, el valor de una mujer no debe ser evaluada en función de su éxito laboral, a expensa de su honrosa vocación de esposa y madre. Como de paso, el hombre tampoco. La valía del hombre no depende del éxito profesional, depende de otras cosas. En cuarto y último lugar, contrario al argumento del feminismo, en vez de oprimir a la mujer, es el cristianismo que realmente ha liberado a la mujer.
¿Cuál era la condición de la mujer cuando se escribió el Nuevo Testamento? Solo hay que estudiar la historia. La feminista dice: tenemos que volver a la época pagana, cuando el cristianismo no tenía mucha fuerza y el cristianismo ha planteado muchas normas. Dice la gente feminista que ellos han enseñado mucho moral el cristianismo. En el mundo greco-romano era casi imposible que un hombre tuviera un compañerismo con una mujer, porque se consideraba un ser inferior. Presta atención. En el Imperio Romano, las mujeres tenían la condición similar a los esclavos. En el Imperio Greco-Romano, la presión era generalizada. Muchas mujeres no alcanzaban la edad adulta porque sus padres la mataban al nacer, porque era mejor tener un varón que una niña. Fue en ese contexto que los apóstoles escribieron, bajo la inspiración del Espíritu Santo: ya no hay judío, ni hombre, ni mujer, todos somos uno en Cristo. Imagínese usted una persona escuchar a Pablo: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. En ese tiempo, imagínese a un creyente que vive en esa cultura greco-romana escuchando eso. Eso es revolucionario. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced a vuestro padre, criarlo en la disciplina del Señor. Primera de Pedro: maridos, vivid con ella sabiamente. ¿Cómo usted cree que esas personas escuchaban esos textos en el Nuevo Testamento? Dígame, hermano. Es el cristianismo, no el movimiento feminista, que aboga por la dignidad de la mujer. De hecho, pedirle a una mujer que se comporte como un hombre no es exaltarla a la mujer, es denigrarla. Por eso es que en aquellos lugares donde no había cristianismo predicado, es las mujeres que siguen siendo oprimidas donde no hay cristianismo. En la India, por ejemplo, las viudas inmolan vivas a sus niñas con el cadáver de sus esposos, práctica que fue eliminada por la influencia de William Carey, el misionero de la India, que veía eso como una barbaridad. En África, cuando moría el jefe, mataban a sus esposas y concubinas, práctica que fue eliminada cuando el cristianismo penetró en el continente africano. Una mujer indígena le dijo a un misionero: tu Biblia tuvo que ser escrito por una mujer. Y el misionero le dice: ¿y por qué? La mujer le respondió: porque dice tantas cosas amables acerca de las mujeres. Nuestros maestros nunca se refieren a nosotras que no sea de una manera despectiva. El cristianismo, hermano, no oprime, no esclaviza a la mujer, y mucho menos da pie para que sean maltratadas. Si alguno usa las escrituras para justificar tal semejanza, está realmente distorsionando las enseñanzas de las escrituras. Oigan eso. Yo sé que cuando uno escucha este tipo de temas se pone triste, y mucho. Esto causa temor a los padres. ¿Cómo criar a nuestros hijos en este mundo tan variante? ¿Qué será de nuestros nietos? Yo sé que algunos pastores se atemorizan. ¿Cómo seguirá avanzando el evangelio en este mundo como el nuestro? Mis hermanos, no nos dejemos dominar por la situación, porque nosotros estamos del lado del vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Esta historia es conocida. Un hombre está en el parque leyendo la Biblia, y está leyendo el libro de Apocalipsis, y pasan dos seminaristas, y esos dos seminaristas le dicen al que está leyendo la Biblia: hey, ¿y tú entiendes lo que está leyendo? Y él: ¿no puede explicar el libro de Apocalipsis? Y él le responde: sí, que al final todos ganamos. ¿Cuántos dicen amén?
Al final todos tenemos la victoria, dice él. Mis hermanos, hermanas, Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. No podemos ignorar esas ideologías, no podemos ignorar el alcance de estos movimientos, pero no nos llenemos de temor, mis hermanos. Isaías dice, en la palabra de Dios, Isaías dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Él convierte en nada lo poderoso. Ni la ONU, ni la OEA, ni ninguna otra organización similar que parecen invencibles, ni los gobiernos van a poder vencer a Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio. Conoce tu Biblia, por favor. Empápate de tu Biblia y traspásale a tus hijos, modelando delante de ellos la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad. Nada hacemos atacando a la feminista. Nada hacemos instruyendo a la iglesia sobre estas ideologías. Si en nuestros hogares no nos portamos como hombres y mujeres, si en nuestros hogares no estamos mostrando la verdadera masculinidad y feminidad. Muchos olvidan que el primer hombre en defender a la mujer de toda violencia física, religiosa y social fue Jesús. ¿Saben por qué? Porque siempre supo cuán valiosa era esa creación. Habitó en el vientre de María por 9 meses y la hizo bendita entre las mujeres. Se acercó a la samaritana y sació su sed. Le dio de beber del agua de vida. Se acercó a la mujer adúltera y la liberó de toda condenación. Se acercó a María, la de Betania, y dejó al descubierto su corazón noble y servicial. Se acercó a Marta y la libró de todo afán. Libró la atormentada por 7 espíritus y la hizo su discípula. Se acercó a la mujer pecadora y se dejó ungir y besar por ella y perdonó sus pecados. Vio la ofrenda de la viuda en el templo y no la tuvo por menor. Conoció la fe de la mujer cananea y trajo resurrección y vida a su casa. Cambió el llanto por el padre de los niños en Talit. Niña, levántate. Sus ropas destilaron poder y terminó con el sufrimiento de la mujer de flujo de sangre. Decidió que fueran las mujeres las primeras en verlo resucitar y las convirtió en mensajeras de esperanza. Hoy muchos dejan a Dios de lado, pero hoy damos gracias a Dios por los lugares de privilegio que Dios ha asignado para cada mujer, y oramos para que toda mujer pueda encontrar su identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Para que las que sufren puedan correr a los brazos del Padre Celestial, hoy, mañana y siempre. Para concluir, mis hermanos, ¿por qué el feminismo tiene manifestaciones que pueden ser muy sutiles? Mis hermanos, hermanas, hoy hemos hablado mucho del empoderamiento de la mujer, y yo creo que algunas mujeres están tan empoderadas que no se están dando cuenta del impacto que el feminismo está teniendo en ellas. Mire, mi hermano, cuando tú tratas a tu esposo como si fuera tu hijo, eso es el impacto del feminismo. Cuando tú respetas a tu esposo, eso es impacto del feminismo. Cuando tú quieres manipular a tu esposo, es impacto del feminismo. Cuando tú no te conviertes en una plataforma que ayuda el liderazgo de tu marido, sino que lo aplasta en las reuniones públicas, tú eres la que más habla y tu pobre marido ahí calladito, un turno esperando para hablar. Todas son manifestaciones del feminismo. Todos nosotros tenemos que revisarnos a la luz de los roles del hombre y la mujer. ¿Amo yo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Hermana querida,
¿Tú estás respetando a tu esposo como la iglesia respeta a Cristo? Porque eso es lo que dice la Biblia, no yo. El machismo consiste en una serie de conductas que dicen que los hombres son superiores que las mujeres. Y acabamos de ver en este tema que todos somos iguales. Nadie es superior a nadie. Hermanos, hermanas, cuando tú maltratas a una mujer, verbal, físico o emocional, y abusa de ella, eso es violencia contra la mujer. Que los hombres no lloran, que los hombres no lavan los platos, no limpian, no lavan su ropa. Eso es una ideología del machismo. El feminismo y el machismo son dos tsunamis que está acabando con todo. El problema con esa ideología es que cuando esas olas comienzan a penetrar en la iglesia, ¿y sabes quiénes están llamados a hacer un muro de contención para que esas olas diabólicas del feminismo y del machismo no entren a la iglesia? Son las mujeres piadosas y los hombres piadosos de esta iglesia, que se plantan en sus pies diciendo: yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta a abrazar con gozo y gozo el hecho de que Dios me hizo mujer y que Dios me hizo hombre. Ustedes son ese muro de contención. Y para que el mundo vea que es evidente que hay una diferencia entre lo que se ve allá afuera y aquí adentro. Porque el apóstol Pablo dice: mujeres, hagan esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Glorifiquemos con nuestras vidas, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Que Dios les bendiga.